Buenas, soy Doom. Bueno, hoy tengo otro vídeo de teorías. Bueno, ya sabéis que en los vídeos de teorías, como suelen ser a veces rumores y sobre todo suele ser sobre las sagas o franquicias que más me gustan del cine. Así que suelo hablar un poco de los antecedentes de la franquicia. Algunas son franquicias que llevan muchísimo tiempo, otras han empezado hace poco pero tienen mucho potencial. Así que bueno, hablo un poco de los antecedentes, de las últimas películas. Bueno, en este caso solo hay dos, pero bueno, sobre todo un poco de la historia, de la cronología, me gusta seguir. Y bueno, cómo va a derivar, yo creo, en la siguiente película, por ejemplo. Bueno, esta franquicia bueno, no tiene un nombre exacto, pero bueno, yo la llamo, como de momento no hay ningún así tal, la llamo Kaiju, la franquicia Kaiju. Y porque bueno, estos son los principales, el nombre de los personajes que se le dio en Japón, para todo el mundo que conozca un poco ese mundillo. A los personajes estos que supuestamente son criaturas monstruosas y gigantes que luchan entre sí. Bueno, a ver, esta franquicia, para ponernos un poco en antecedentes, tiene dos personajes clave. Tiene dos personajes clave, que son Godzilla y King Kong. En este caso se llama Kong. A ver, son dos personajes muy clásicos del cine. Uno del japonés y otro del cine de Hollywood. Los dos son unos iconos clásicos, digamos, como por llamarlo así, criaturas monstruosas. O sea, fíjate, estas películas casi se han empezado a hacer en los años 40 o 50. Tienen adaptaciones de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, he sabido actualizarlas y mezclarlas para crear una franquicia bastante interesante. Bastante interesante, con un hilo argumental bastante bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los dos personajes de esta franquicia. Bueno, Godzilla, para que lo sepáis, es del estudio Toho, y digamos que él, a pesar de que se le conoce mucho por estas películas, la mayoría o sea, esto digamos que ha hecho películas, a pesar de que se le conoce por esto, ha hecho, digamos, películas muy buenas. Por ejemplo, producía las películas de Akira Kurosawa, que para mí ha sido uno de los mejores directores de la historia. Y luego también pues colaboró al principio, cuando empezó Ghibli, que es el estudio de Miyazaki y Takahata. Bueno, pues al principio coproducían y tal algunas de las películas. Pero bueno, se le conoce sobre todo por Godzilla, porque ha hecho muchísimas películas de Godzilla. En una época en que no existía el CGI, pues usaban maquetas, usaban figuras, y bueno, sobre todo, bueno, el género ese era un poco, bueno, en ese momento, digamos que en esa época las pelis de ciencia ficción pues tenían que recurrir a ese tipo, pero bueno, a ese tipo de tecnología, porque no había de momento otra con la que pudieras, digamos, que tener ese impacto visual. Entonces, bueno, pues esas pelis la verdad es que estaban bastante bien montadas. O sea, dentro de que ahora las ves y dices, claro, con los efectos que hay ahora, pero hay que pensar siempre las pelis en el contexto de la época. En el contexto de su época eso generó un boom, sobre todo en Japón, y luego se extendió al resto del mundo, porque bueno, había muchísimos, pues aparte de tener una historia, pues aparecían muchísimas criaturas, bueno,
se enfrentaban Godzilla contra muchísimas, unas le ayudaban a veces, otras se enfrentaban, bueno, había muchos efectos visuales, bueno, no como ahora, así por ordenador, bueno, tener efectos así más naturales. A mí desde luego este tipo de pelis me gustan, y además porque este tipo de pelis no solo es porque luego te gusten, te parezcan buenas o malas, sino porque han creado todo un tipo de cine. O sea, estas películas, digamos que son de culto y digamos que han ido creando a su alrededor otros muchos géneros. Por ejemplo, bueno, el género del kaiju, pero por ejemplo ha habido muchos géneros, que es el género mecha, digamos, que luego también triunfó unos años después, por ejemplo, pues ya cuando mejoraron un poco las tecnologías, pues con cintas como Bioman, Ultraman, y bueno, aquí y ya en Estados Unidos los Power Rangers, que siguen hasta ahora. Bueno, no, estos son del género, digamos, bueno, serían del género mecha, este tipo. Eran los primeros, digamos, del género superhéroes que se convierten en mecha, digamos, y se enfrentan a kaijus. Normalmente se enfrentan primero al personaje, al monstruo, a la criatura cuando es pequeña, y luego de repente se hace gigante y recurren pues a robots, que forman pues generalmente un robot gigante para derrotarle. Y luego, bueno, en el manga pues también al género mecha, digamos, también de, no sé, tipo Mazinger Z, que fue una de las primeras series que salieron aquí de ese tipo. Evangelion, que es más moderna, pero bueno, vamos, que hay muchos ejemplos, y todo eso, bueno, pues lo fue generando eso, este personaje. Bueno, pues lo que han hecho es trasladar a Godzilla de una manera más fiel, porque tuvo una adaptación en los años 90, bueno, como empezaba el CGI y tal, pero como siempre en las adaptaciones no respetaron para nada el espíritu del personaje. O sea, aparte de que los efectos visuales, pues bueno, eran bastante malos, la historia, pues la verdad, pues era un poco extraña, pero bueno, sobre todo lo que pasaba es que no respetaban al personaje. O sea, pues parecía un dinosaurio, tenía, digamos, por decirlo así, otro tipo de... O sea, el personaje, digamos, que lo hacen mucho cuando hacen las adaptaciones, es que alejan demasiado el personaje para intentar, que yo siempre digo, o sea, al adaptar una cosa al cine, pues muchas veces tienes que cambiar muchas cosas, sobre todo pues en tema de guión y tal, pero cuando cambias mucho así fisiológicamente, y sobre todo cuando cambias el carácter, sobre todo el carácter de la personalidad que tiene esa criatura, pues si lleva, pues imagínate como Godzilla, que lleva muchísimo tiempo, no tienes por qué cambiar el carácter. Esa criatura está muy marcado, ese carácter está muy marcado a lo largo de muchísimas películas, no tienes por qué cambiarlo. La gente, si lo ha seguido durante muchísimo tiempo, es porque le gusta, y luego por eso vamos a ver por qué, digamos que yo creo que esta saga, a pesar de que bueno, empezó, bueno, siempre las primeras pelis de la franquicia cuestan más, porque bueno, la gente, hay gente que le gusta, pues si es fan, bien, pero hay gente que va un poco más despistada, no sabe qué se va a encontrar. Bueno, los fans también, como suelen ser adaptaciones nuevas, pues dicen, bueno, a ver cómo lo han hecho y tal, pero siempre tiene un punto de despegue. Yo creo que la película que se va a estrenar esta, la de Godzilla 2, el rey de los monstruos, va a ser el despegue, porque han dado en el clavo, tanto con los efectos como con la historia. Bueno, y toda franquicia es muy importante que tenga un hilo argumental. O sea, un hilo argumental que una todo. Bueno, pues todas tienen. Por ejemplo, Star Wars, tenemos la vida, digamos, un poco de... Por ejemplo, las primeras trilogías de Anakin Skywalker, que une un poco todo. En la Tierra Media tenemos un poco, pues eso... digamos el anillo, por ejemplo, digamos el anillo único, un poco que conecta todo. Bueno, pues un poco así.
digamos que todo tiene que estar interconectado un poco en este tipo de sagas para que tú, aunque veas una película y veas otra, veas siempre guiños. Por ejemplo, era lo que hizo muy bien Marvel con las escenas postcréditos, pues iba uniendo las películas y tú veías que una pasaba a otra tal y que había un hilo argumental detrás. O sea, igual en toda la película no salía nada. O sea, lo que es el hilo argumental general, pero al final de la peli te ponían las escenas postcrédito que conectaba con ese hilo argumental y decías, ah, bueno, vale. O sea, esta peli, vale, conecta así. Digamos, iban conectando unas con otras. Y bueno, en esta peli el hilo argumental es Monarch. Monarch, en esta franquicia, es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente tras el ataque a un navío estadounidense, supuestamente por una criatura gigante que en esos momentos no saben cuál es, pues se crea. Esta y una agencia supuestamente también, pues como pasa en la vida real y eso, pues para el estudio de la vida alienígena y eso, pues comenzaban también la carrera espacial supuestamente durante la Guerra Fría, así que estas dos supuestamente pues se crearon, vamos a decirlo. O sea, Monarch y bueno, es una organización como estas que salen del Área 51 y eso. Y bueno, Monarch, digamos, lo que hace es, son científicos y tal, y lo que hacen es ir investigando esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este mundo? Pues supuestamente en este mundo lo que ocurre es que ha habido criaturas ancestrales hace millones de años en la Tierra, son de la propia Tierra, criaturas que existían y cuando la Tierra tenía mucha más radiación, digamos. Fue perdiendo la radiación y estas criaturas que vivían en esos entornos, pues lo que hicieron fue refugiarse bajo tierra y esperar hasta que la Tierra, bueno, pues volviera a tener, digamos, pues el clima ese, digamos, para ellos volver a resurgir. Muchos estaban en estado latente, en estado de crisálida y bueno, estaban ahí esperando o se ocultaban debajo de la corteza de la Tierra. Supuestamente aquí lo que nos explican un poco en estas dos cintas es que hay una red subterránea de túneles gigantesca que recorre toda la Tierra y que ahí hay una especie de, pues eso, de, ¿cómo decirlo así? De un nuevo microcosmos de, pues eso, de criaturas y tal dentro de la propia Tierra que no conocíamos. Y bueno, supuestamente por las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial y después por intentar supuestamente, dicen, matar a las criaturas que iban apareciendo, pues con más bombas atómicas pues fueron generando poco a poco, al querer por ejemplo deshacerse de ellas, al contrario crearon, digamos, el clima perfecto para que estas criaturas comenzaran a volver. Bueno, Monarch poco a poco, digamos, va investigando dónde van apareciendo estas criaturas para un poco controlarlas, estudiarlas y ver si realmente son amenazas para los humanos o no lo son. Y bueno, en la primera película cronológicamente tenemos a Kong, que Monarch va a una isla supuestamente que está rodeada de tormentas, la isla Calavera, que está supuestamente inexplorada. Allí supuestamente se ha creado también, digamos, se ha creado en la isla una microbiología, digamos, de especies, donde todas las especies son gigantes. O sea, hay búfalos, insectos palo, no sé, pulpos, el Kong, que es un mono. Bueno, hay muchas criaturas que son gigantescas, digamos. Y bueno, lo que pasa es que van ahí a investigar, a ver qué hay allí. Supuestamente sueltan, pues eso, como pasó con las bombas atómicas, cargas sísmicas y bueno, se enfurece tanto Kong, despiertan a las criaturas malvadas, son los lagartos calavera, que supuestamente son el enemigo y descubren que hay una tribu
que rinde culto a este Akon, que supuestamente para ellos es como un dios. Y bueno, este digamos que mata a los lagartos, o sea, es como un guardián, digamos. Aquí digamos que tenemos tanto Godzilla como Kong, unos seres que, sin ser buenos, digamos, tienen esa mentalidad de guardián, o sea, de proteger, digamos, el equilibrio natural. Si ven que hay una criatura, digamos, que intenta ser una plaga o destruir, digamos, el ecosistema, van contra ella. Son una especie como defensores de la Tierra. Y el con este, pues bueno, aunque es joven, nos deja ver que es joven, es en los años 70, pues bueno, supongo que en las próximas películas pues ya poco a poco irá madurando. Y bueno, y después de esto, bueno, ya saltamos a la película de Godzilla. La película de Godzilla ya supuestamente es hace poco, en este milenio. Y bueno, la película de Godzilla, yo creo que el error que cometen, digamos, es la primera película, o sea, está estrenada antes que la de Kong, es, digamos, intentar, aunque Godzilla lo respetan bastante bien, meten un kaiju nuevo que no, con todos los que tiene esta franquicia de Toho, el Muto, que bueno, no está mal, porque son dos, un macho y una hembra, y bueno, está bien, pero que intentan procrear, y bueno, lo que hace, digamos, Monarch sigue investigando, está investigando los mutos que se desplazan a Japón, a una central nuclear, porque como os he dicho, estos animales pues se alimentan, digamos, o sea, su energía, la energía, digamos, atómica y la radiación, es digamos, su alimento. Y bueno, les siguen, la central está ya en gira y provocan, bueno, pues imagínate, en una central nuclear, pues, pues la central sufre un escape, tal, bueno, evacúan la zona, pero bueno, lo que ocurre es que al final, pues Godzilla, supuestamente, por como hemos dicho de Kong, es una especie de guardián, y supuestamente estos seres, digamos que él detecta que son una amenaza, digamos, para la Tierra, digamos, porque puede ser que sean una especie de plaga, unos insectos que destruyan mucho el ecosistema y tal, y él es, bueno, como tiene esa de guardián, igual que el Kong, esa mentalidad, pues se enfrenta a ellos y los destruye. Con esto Monarch, digamos que, bueno, que ya lleva estudiando esto, dice, bueno, pues hay criaturas que sí que podrían ser nuestras aliadas, sí que podrían estar a nuestro favor, y ya viendo que hay otras criaturas que son una plaga y tal, pues a ver, es muy difícil que solos puedan derrotarlas, viendo todo lo que pasa, a pesar de tener mucha tecnología militar y armamento. Estamos hablando de que estas criaturas son criaturas tan potentes que es muy difícil derrotarlas, aunque sea, bueno, ahora habría que lanzar igual las bombas atómicas, que es lo más potente, digamos, que les da energía, así que es muy difícil. Hay que buscar, digamos, un aliado de su nivel. Entonces con esto pues tenemos a Godzilla y a Kong. Digamos que el error que cometen en esta, para mí, digamos, aparte de que tarda en arrancar, aunque la historia a mí me gusta bastante, tiene bastante sentido, coherencia, luego cuando ves la de Kong, es que usan un kaiju que no existe, entonces no crea ese hype, joder, que la gente pues que le gustan. ¿Y por qué digo que creo que va a despegar? Porque en esta ya, digamos que, por decirlo así, hay veces que las franquicias, o sea, llega un punto que dices, o les ves y dices, va, esta franquicia va mal, o sea, va a morir, no lleva a ningún lado. Si no, dices, ostras, han dado un golpe en la mesa y han dicho, venga, vamos para adelante. Entonces, en esta película de Godzilla 2, bueno, por lo que se ve, ya ha habido algún tráiler y eso, ya van a aparecer muchos kaijus, franquicia y muy famosos de Toho, o sea, de los más famosos. Con esto que tenemos, bueno, que la gente pues que sigue normalmente estas franquicias pues dice, jolín, ya tenemos una saga, digamos, bueno, un poco cronológicamente bien estructurada,
Tenemos a los dos personajes principales presentados, muy importante, lo que digo yo siempre en la franquicia es presentar bien a los dos personajes más importantes, y los dos personajes más importantes son Godzilla y Kong. Los tienes ya presentados, tienes una historia argumental detrás, que es la de Monarch y tal, que también está bastante bien, con personajes, bueno, que sabes que está esa organización ahí detrás, y con eso, bueno, ya tienes un hilo argumental del que tratar. Y bueno, con esto, bueno, pues yo creo que esta franquicia, bueno, los vídeos y tal, bueno, cuando saquen la siguiente película ya pondré las teorías, los rumores que haya, y sobre todo, pues eso, mis teorías de cómo creo que va a ir después de esta, de la segunda, porque después de esta peli ya está confirmada que la siguiente se va a llamar Kong o Godzilla vs Kong versus Kong. Y bueno, yo creo que bueno, esta franquicia pues digamos que ha conseguido, bueno, las dos primeras digamos que eran un poco flojillas, bueno, siempre crea menos, pues igual que la de los Vengadores al principio, las de los personajes sueltos pues era más, pues eso, de taquilla y todo eso, y eran un poco más, la verdad, algunas algunas sobraban, algunas pues, eran más flojas, pero bueno, lo que importa es crear pues, hype para luego unirlas. Entonces en esta de Godzilla lo que han hecho es, digamos que subir la expectación poniendo muchos kaijus, bueno, muchísimos de ellos y brutales, y luego unir a los dos grandes de la franquicia. O sea, unir a los dos grandes, que son Kong y Godzilla. Creo que han acertado. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado, amigos y amigas cinéfilos, y un saludo.